Muy buenas a todos y bienvenidos a Educación y Tierra. Hoy vamos a hablar de lombrices. Les voy a mostrar algo. Es la primera vez que lo voy a hacer en este campo de cultivo, pero pues es garantizado su éxito. Hoy voy a trasladar lombrices desde la compostera. No estoy aplicando compost. Estoy trasladando desde la compostera regenerativa. Estoy llevando una buena carguita de lombrices porque tengo la teoría de que si hiperpoblamos de lombrices el suelo de nuestro cultivo, vamos a disminuir aún más cualquier incidencia de lo que podemos llamar plagas o enfermedades. Aquí estoy recogiendo las lombrices, las estoy sacando de la compostera regenerativa. Compostera regenerativa, ¿por qué? Pues porque le dejo crecer plantas. Entonces, en esta compostera no solamente vamos a tener la nutrición de la descomposición de todo tipo de cáscaras de la cocina, sino que al tener plantas vivas por sus raíces y mediante transformación de la luz del sol en nutrientes, muchísimos nutrientes muy importantísimos, ácidos orgánicos, moléculas importantísimas, van a enriquecer a través de sus raíces este sustrato y aún con más vida microbiológica. ¿Qué estoy haciendo? Como las cáscaras se colocan por encima, siempre su descomposición es desde abajo. Abajo es la parte que está más descompuesta, más preparada, y arriba lo más fresco, lo que todavía está particulado, lo que todavía está en pedacitos. Y abajo debería de quedar, sobre todo, un sustrato negro que huele a bosque. Esos punticos blancos son colonias de hongos, de bacterias, pequeños bichitos que están descomponiendo, aportándole su granito de arena para volver esto un sustrato súper vivo. Como ven, cáscaras de huevo son de las últimas que se descomponen. Y aquí todas las semillas que pongo de aguacate nacen. Todas estas plantas, y además de otras planticas que puedan nacer en su interior, las dejo, ellas se van alimentando y me van potenciando el sustrato. Entonces de aquí abajo estoy sacando todas las lombrices. Recuerden que esto, al ser una compostera que brinda un tipo de alimento más variado y más poderoso, porque ahí le estamos dando comida de sol directamente, entonces tenemos mayor cantidad de lombrices. Hay unas grandísimas y hay muchas lombrices. ¿Qué voy a hacer? De la compostera voy a empezar a sacar pequeñas cantidades y las voy a ir colocando en diversos sitios del área de cultivo. ¿Cuál es la idea? Como les cuento, hiperpoblar de lombrices el área de cultivo, la huerta, llenarla de lombrices para que esto, como ellas nos aportan tantos ácidos orgánicos y tantas sustancias importantes para la sanidad de las plantas, con el aporte de esta cría de lombrices, de esta abundancia de lombrices, con el aporte de ellas, lo que vamos a hacer es que no necesite, ahí sí, nada de fertilización. Las lombrices se encargan de desplazarse por el suelo. Cuando se desplazan por el suelo abren microtúneles. Por esos microtúneles transita aire. Ellas se encargan de empezar a descompactar el suelo. Mientras van andando por el suelo, ellas van comiendo. Y entre esa comida ellas ingieren microorganismos muy pequeñitos, hongos, bacterias, y al ingerirlos, cuando ellas después van dejando su estiércol por ahí regado en el área de la huerta, van distribuyendo también esos microorganismos de los que se fueron alimentando. Cuando ellas van distribuyendo esos microorganismos, nos lo van llenando de vida todo el área de cultivo. Por eso es que las lombrices son tan importantes tenerlas en nuestra huerta o en nuestro jardín. Ellas, además, por esos túneles que van haciendo, después las plantas tiran por ahí sus raíces, haciendo mínimo esfuerzo. Por todos los túneles que van dejando las lombrices, las plantas van generando raíces y van tirando raíces por ahí, por esos túneles que ya están hechos, y al estar hechos la planta no nos gasta nada de energía en eso. Y además, como les digo, al generar túneles y microtúneles a través de todo nuestro jardín, cuando llueve, como tenemos cobertura, y me imagino que ya tenemos todos cobertura, como tenemos cobertura, el agua se infiltra y se va humedeciendo y se va hidratando muy
muy bien porque todos esos canales sirven de distribución interna para dejarnos el agua ahí. Entonces las lombrices son importantísimas, hay que cuidarlas. Si pueden tener un lombricultivo, buenísimo, porque todas las cáscaras de la cocina la van a poder aprovechar en su lombricultivo. Los lombricultivos no huelen maluco. Un lombricultivo que esté bien tenido, ustedes lo van a oler y les va a oler a tierra mojada, como a tierra de bosque. Las cáscaras de la cocina, cuando ustedes apenas pelan la papaya, pelan la fruta, el plátano, la papa, esas cáscaras cuando las meten en una bolsa plástica para tirarlas a la basura, eso es súper contaminante, porque esos residuos en esos momentos que empieza la descomposición, químicamente están súper inestables. Entonces todas las cáscaras van reaccionando con todo, reaccionan con la humedad, reaccionan con el aire, reaccionan con el ambiente y cada reacción de esas envenena la tierra, envenena las fuentes de agua sobre todo. Han ido detrás de un carro de la basura que le cae un chorro y que huele horrible. Eso es lo que sucede cuando botamos las cáscaras de la cocina a la basura. Ellas se descomponen en una bolsa cerrada, se descomponen sin oxígeno y eso genera esos malos olores, pero lo peor de todo es la contaminación tan tremenda que eso genera cuando toca fuentes de agua, cuando toca pequeñas quebradas, ríos, aguas subterráneas. Lo que debemos hacer, eso que chorrea y que huele tan maluco, es lo que se comen las lombrices. Ellas no mastican, ellas absorben la humedad. Entonces cuando ponemos cáscaras de la cocina en nuestro lombricultivo, ellas absorben todos esos líquidos, convirtiéndolos en oro negro, porque lo convierten en un abono poderosísimo y lleno de microorganismos. Recuerden que lo que yo estoy haciendo aquí es trayendo lombrices, aportando lombrices. Con eso quiero hiperpoblar de lombrices el área de cultivo. Estoy seguro que con todos los beneficios de tener una cantidad de lombrices exagerada, pudiéndola alimentar, claro, ya llevo mucho tiempo poniendo cobertura, pero teniendo una cantidad de lombrices exagerada, voy a mejorar y voy a acelerar todas las óptimas condiciones de la huerta. Ese es el plan, eso les quería contar. Si te gustó, si algo aprendiste, no te olvides darle al like, suscribirte, preguntar, comentar, comparte tus conocimientos. ¿Has hecho esta práctica alguna vez? ¿Tienes lombricultivo? ¿Te gustan las lombrices? ¿Qué opinas de las lombrices? Comparte todo eso, que todo eso sirve, todo eso suma para que aprendamos juntos. Sin más me despido, muchísimas gracias por su atención, bendiciones para todos y un excelente día.